Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. De nuevo estamos por aquí, hoy con una invitada súper especial y anhelada que hace mucho rato teníamos pendiente por compartir este espacio. Manu, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación tan linda, Manu. Gracias por regar esta semilla en todas las familias que hoy nos están escuchando. Qué rico, así es. Bueno, tenemos aquí entonces a Manuela. Manu es psicóloga especialista con una maestría en psicología infantil. Manu es la creadora de una comunidad muy hermosa que se llama Mind Heart, que seguramente muchas personas ya la conocen. Es docente de la Universidad de los Andes, es creadora de un libro muy hermoso que se llama Nuestra piel arcoíris. Y bueno, vamos a compartir con Manu hoy un tema muy especial. Manu es súper especialista en crianza. Siempre que puedan oírla, siempre uno queda con tips chéveres para que pueda aplicar en el día y en el instante de la crianza de nuestros niños. Manu, bueno, hace poquito en tu Instagram vi un tema que me llamó mucho la atención y que me parece muy valioso porque todos los días en mi consulta veo y me toca como estar con familias que estamos un poco confusos con tanta información, con tantas teorías, y tú hablas de un concepto que me pareció súper chévere, que es la generación de cristal. Entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata ese concepto de la generación de cristal. Listo, Manu. Entonces, para todos los oyentes, muchos de ustedes cuando empiezan este camino de crianza y quieren hacer algo que se llama crianza respetuosa, y eso no es nada diferente a tratar a mi hijo, a mi hija, con respeto, con dignidad, corrigiendo, disciplinando, poniendo límites, enseñando normas y habilidades sociales, mientras jamás vulnero su cuerpo, es decir, me olvido de la palmadita, del pellizco, de la pela, del regaño, del grito y de la amenaza. Entonces yo básicamente estoy disciplinando con respeto, de la misma manera como yo quisiera ser tratada o como trataría a mi pareja o a cualquier adulto a mi alrededor. Entonces de eso se trata la crianza respetuosa. Pero ustedes cuando empiezan este camino se van a encontrar personas que se oponen a la crianza respetuosa, que abogan por una crianza, digamos, tradicional, autoritaria, donde a los niños entonces había que pegarles, se les ignoraban sus emociones, el berrinche se frenaba con una palmada, se les metía a la ducha de agua fría. Se aplicaban como todos estos correctivos que lo único que hacían era desconectar, ¿cierto? Ese vínculo afectivo, deteriorar esa relación. Y estas personas que abogan por esta crianza más autoritaria dicen que estamos formando la generación de cristal. Entonces, ¿de qué se trata esto de la generación de cristal? Es esta forma de resistencia a la crianza respetuosa, porque se piensa que los niños de la nueva generación, a quienes no se les golpea, no se les grita, no se les humilla y no se les trata con maltrato o violencia, van a crecer débiles, van a crecer muy vulnerables, y un poco el argumento es: estás criando la generación de cristal porque este niño luego va a crecer, va a ir a la vida, digamos, real, va a salir a la vida como un adulto completamente fragilizado, y cuando se encuentre con la realidad del mundo, donde hay dureza, ¿cierto? Donde puede haber maltrato, donde incluso hay abusos, donde puede haber mucha dureza, pues se va a desmoronar, se va a desintegrar, porque como en casa solamente fue amado y respetado, entonces no lo estamos criando para el mundo real. Esta es como esa idea que se están criando niños en una pequeña burbuja que no es real, y entonces eso va a hacer que sean muy débiles. Y la realidad es todo lo contrario. En psicología infantil entendemos que si en los primeros años de vida mis cuidadores primarios, que en general son mamá y papá, me tratan con amor y respeto, yo literalmente creo un diálogo interno y un modelo mental interno que me dice: el mundo es un lugar seguro, puedo confiar en los demás, puedo permitirme sentir mis emociones, puedo expresar lo que necesito, puedo pedir ayuda, puedo decir esto no me gusta, esto es abusivo, es decir, puedo reconocer el maltrato porque no lo he normalizado. Como mamá y papá me han tratado con tanto respeto, ante experiencias maltratadoras, inmediatamente se prende mi alarma y yo digo, esto no se siente bien. Entonces realmente es un escudo protector que los protege, valga la redundancia, contra abusos, contra maltrato, contra, ¿cierto?, cualquier experiencia desagradable en la vida. Entonces, Manu, para responder la pregunta, la generación de cristal en realidad no existe. No estamos criando niños fragilizados o débiles, estamos criando al revés, niños para la vida, que se sienten tan fuertes internamente, que tienen esta armadura interna, que cuando luego sean adultos y salgan al mundo, pues van a ser más resilientes, más respetuosos, más compasivos con ellos mismos y con los demás. Entonces, cada vez que escuches esta frase de
estás criando la generación de cristal. Ten la certeza que por el contrario, respetar a tu hijo o tu hija mientras pones límites, mientras estableces rutinas y horarios, mientras disciplinas. Eso no quiere decir que el niño hace lo que quiere y lo que le entra en gana, ¿no? Total. Entonces, cuando tú realmente disciplinas, mientras lo respetas, lo que estás haciendo es preparándolo para el mundo y dándole las mejores herramientas. Total. Qué bonito, Manu, y me parece súper lindo porque también mira que al revés pasa, que estos niños que han sido muchas veces criados desafortunadamente en la violencia, en la falta de respeto y en todo esto, pues también digamos es lo que vamos a tener más adelante en adolescentes complicados, difíciles, con trastornos y cosas pues muchísimo más complejas. Entonces, lo que tú dices me parece espectacular porque además yo como que cuando tú estabas empezando a hablar, yo decía, es que la crianza debería como tener inmersa de manera automática el respeto. O sea, es que además es que, como hemos dicho miles de veces en nuestro podcast, el ejemplo es la orden silenciosa, es como que les estamos enseñando. Y me encanta lo que dices porque yo sí siento que hay muchas familias que sí sienten que van a crear debilidad y en realidad, digamos, en la medicina que yo trabajo también, como esa información que metemos en la infancia, en los niños más chiquitos, también se va transformando según la interpretación que cada uno le va dando y le va metiendo. Entonces no es como que como los tratamos así va a ser más adelante, porque ellos también van a crear su propia interpretación en la medida que van viviendo experiencias y van creciendo y madurando. Entonces, qué bonito eso y qué bonito saber que criar con respeto va a formar lo contrario y es que se respeten a ellos mismos, que se cuiden y eso va a hacer que se puedan proteger de esos momentos pues como difíciles. Totalmente. Manu, me entra una duda aquí y es, tú que ves tantas familias en este momento, acompañas y bueno, guías, ¿tú sientes como que hoy en día es más común la crianza respetuosa o todavía muy común, digamos en porcentajes, si nos puedes dar como un tipcito o algo así, o cómo estás viendo eso tú en la Yo creo que la crianza tradicional sigue imperando y realmente es también porque es difícil desprenderse del viejo paradigma. Digamos, nosotros estamos por primera vez pensándonos a los niños y niñas como seres íntegros, dignos, ¿sí? Como personas que necesitan, merecen ser cuidadas y respetadas. Un ejemplo que yo siempre les pongo en los talleres, Manu, que es fuerte, pero es muy diciente, es ¿cómo se llama un, digamos, hombre que está golpeando a su esposa? ¿Eso cómo se llama? Se llama violencia doméstica. Maltrato, ¿Cierto? total. Maltrato o violencia doméstica. ¿Cómo se llama un jefe que está amenazando a su empleado? Acoso Violencia, total. ¿Sí? Ajá. Ya. Entonces, un esposo que le pega a su pareja se llama violencia doméstica. Un jefe que está amenazando a su empleado se llama acoso laboral. Pero ¿cómo se llama un padre o madre que no solo golpea, sino que además amenaza a su hijo? Educación. Es una paradoja muy compleja, es lo que tú decías. Es que no deberíamos hablar de crianza respetuosa, porque el respeto debería estar inmerso en la crianza. Tú nunca me todo dirías, tipo de crianza. exacto, tú nunca me dirías, no, mano, es que yo aplico un matrimonio respetuoso. Pues a ver, en mi relación de pareja, si en este caso es un matrimonio, está inmerso el respeto. O sea, se nos sobra decirlo. Tristemente, con los niños y las niñas y la relación que tenemos con ellos, tenemos que poner la palabra respetuoso porque venimos de un modelo en el que se ha creído que a los niños hay que pegarles, ¿cierto? Que hay que infringir dolor porque si no les duele no aprenden, porque la letra con sangre entra. Y como esto se transmitió generación tras generación, realmente quedó codificado, ¿cierto?, en nuestra psiquis y ese es el modelo que conocemos y eso es lo que tendemos a replicar. Entonces, definitivamente la crianza tradicional es la que está imperando y es muy difícil desprenderse del viejo paradigma. La doctora Becky Bailey, que es PhD en neurociencia, ella dice algo muy lindo y es, claro, cada vez que tú haces algo que ratifica una idea en tu cabeza, liberas dopamina. O sea, hacer eso en lo que yo creo libera dopamina y por eso nos es tan difícil desprendernos de creencias que ya no nos sirven. Por eso nos aferramos a ideas o cosas que a mí me dijeron, es que a mí me lo enseñaron así. Y poder tener esa flexibilidad cognitiva de decir, ok, esta era la forma como me la enseñaron, pero yo voy a intentar algo distinto, nos deja sin esa liberación de dopamina y se vuelve muy amenazante. Yo creo que hay ya ahorita por primera vez una generación preocupada por el bienestar de los niños y las niñas, revisando la propia historia, diciendo lo que a mí me pasó, me dolió y no me tenía que haber pasado.
Mis papás hicieron lo mejor que Total. pudieron con las habilidades que tenían y el conocimiento que tenían. A la vez, yo de niña no merecía que me pegaran. Y mira, Manu, que hemos encontrado tantas formas de minimizar los abusos, el maltrato y las pelas que recibimos de niños. Decimos cosas como, ay, a mí me pegaron pasito, ay, es que yo era muy traviesa, es que yo me merecía los golpes, mi mamá me pegaba con amor. Claro, Yo soy gracias a los golpes, en absoluto, como dice el psicólogo Gaudencio total. Rodríguez, no somos gracias a los golpes, somos a pesar de los golpes, porque no podríamos imaginar lo lejos que habríamos llegado si no nos hubieran pegado. No podemos siquiera imaginarlo. Entonces, esto, Manu, para explicarte que estamos en el camino, que cada vez hay más familias, sin embargo, sigue estando el miedo a soltar lo viejo, sigue estando como este paradigma que sigue minimizando los golpes a los niños y tratamos definitivamente a los chiquitines como no trataríamos a ningún otro adulto en nuestra vida. Total, total. Y eso mismo te iba a decir porque me parece muy hermoso y siento que nosotros nos tocó una generación, ¿cierto? Como cambiante en eso, porque creo que hoy en día, pues nosotros, pues digamos que yo incluyéndome ahí como familia, como mamá, nos tocó una generación donde, tenemos un montón de acceso a información, somos más conscientes, estamos sanando cosas del pasado, que estamos viendo la repercusión que ese trato tuvo en la infancia nuestra y hoy nos genera inseguridades o cosas así. Entonces es como una transición que nos hace, pues, digamos, nos lo hace difícil, pero al final, ¿qué importa que sea difícil? Vale la pena porque estamos viendo los resultados y poderlo experimentar de manera distinta con nuestros hijos también se hace diferente y eso me parece súper, súper especial y súper importante. Manu, ¿de qué manera, digamos, la crianza tradicional o la crianza respetuosa a la que hoy tenemos acceso influye en los adultos? Es decir, nosotros somos los adultos de esa crianza tradicional y qué vamos a ver en los adultos que hoy son nuestros niños con esta iniciación o con esta generación transicional, que todavía nos cuesta un poquito a veces como meternos, porque claro, es lo que tú dices, venimos con un paradigma, entonces yo quiero aplicar, tengo la información, pero a veces, Manu, es súper complejo de aplicarlo. Entonces no falta la descachada, no falta la culpita, no falta la explotada. Entonces, ¿cómo crees tú que esto va a influir en los adultos que vendrán? Bueno, entonces 2 puntos allí. Antes de pensar en los adultos que vendrán y qué va a pasar con ellos o ellas, creo que es importante reconocer eso que decías de la culpa. Karina Castro, que es una psicóloga de Costa Rica, dice algo muy cierto. Ella dice, cuando tú tienes un bebé, o sea, cuando estás pariendo, tú nunca pares un solo bebé. Tú no estás pariendo un bebé, tú pares siempre gemelos, porque con tu bebé nace también la culpa. Siempre tienes gemelos, porque nace allí la culpa desde el momento del parto. Y entonces es cierto, hay muchísima culpa, pero añadido a esto está la expectativa de yo tengo que ser la mamá o el papá perfecto, y eso no existe. Entonces también en redes sociales, promoviendo un trato respetuoso, integrando la psicología infantil en el día a día y en la crianza, se ha puesto un estándar muy alto al deber ser de una madre o un padre. Y uno de los errores más comunes es caer en esta idea de que hacemos todo bien o hacemos todo perfecto, que siempre respondemos con una sonrisa, que siempre estamos en disposición de validar las emociones, que siempre estamos en disposición de enseñar y que nunca se sale el grito, la palmada, la zarandeada, el desborde o la palabra hiriente a nuestro hijo o hija. Y eso es una ilusión. No existe tal cosa como una paternidad, una maternidad perfecta, porque somos seres humanos y estamos primero reescribiendo la historia. Tenemos un patrón que heredamos de nuestros propios cuidadores. Entonces, lo que sale en automático en mi crianza, es decir, en mi rol como mamá o papá, lo que sale en automático es lo mismo que hicieron mis propios padres cuando yo era niña. A nivel psicológico esto es muy potente. Nosotros tendemos a recrear los mismos escenarios que nos resultaron familiares cuando éramos niños, así hayan sido dolorosos. Es decir, si a mí mi mamá me gritaba, quiere que le dé una razón para llorar, y me amenazaba con un golpe cuando yo lloraba, mi automático va a tender a decir exactamente lo mismo ahora que soy mamá y tengo un niño enfrente llorando. Voy a convertirme en la voz de mi propia madre diciendo, quiere que le dé una razón para llorar. Así yo me haya jurado en el camino no hacerlo. Inevitablemente eso es lo que sucede. Replicamos el patrón. Entonces, por un lado, estamos replicando el patrón porque es el automático disponible. Es supremamente complejo reescribir esos guiones que ya tenemos en nuestra cabeza. Por otro lado, somos seres humanos que se agotan, que llega un límite y la ventana de tolerancia se achica porque estamos
agotados porque no hemos dormido, porque no tenemos el suficiente apoyo, porque no tenemos tribu, porque nuestra sociedad además nos demanda todas estas exigencias de, por ejemplo, las mamás, tú tienes que trabajar, pero además ser esposa, pero además ir al gimnasio, pero además cuidar la casa, pero además estar presente con los niños, pero además, y se vuelve realmente agotador. Entonces, claramente sale el grito, sale el automático. De nuevo, no pretendemos ser adultos o cuidadores perfectos. Sí pretendemos ser Total. adultos y cuidadores humanos. ¿Eso qué significa? Que después de que se me salga el apretón de brazo a mi hijo, que se me salga la palmada, que se me salga el grito hiriente o el te quedas sola o quiere que le dé una razón para llorar, es la humildad de poder reconocer, me equivoqué, estoy aprendiendo, Ujú. respirar profundo, ser autocompasiva y a la vez tomar acción para reparar. ¿Qué significa tomar acción para reparar? Ir a donde ese niño o niña y en completa calma, Ujú. mano, poder decirle, perdóname, hija, me Ujú. equivoqué. Manuela, pero si apenas tiene 2 años. No importa la edad, pueden ser 2 años, puede ser incluso un bebé, 3 años, 6 años, 12 años, un adolescente, no importa. Siempre tengo la necesidad y digamos, la responsabilidad de reparar. Y reparar viene desde este acto de humildad donde me acerco a esa persona y le digo, lo siento, me equivoqué. Soy humana, Claro. cometí un error, te apreté fuerte el brazo, no merecías que te apretara así, te dolió y no estuvo bien. Yo estoy aprendiendo, me comprometo a hacerlo diferente la próxima vez. Entonces, no es una reparación donde yo culpabilizo, o sea, si de pronto así reparaban nuestros papás, ¿no? Era como, voy a dar un ejemplo contigo. Entonces, imagínate que tú, no sé, se te regó la leche, tienes 2 años y yo voy y te aprieto los brazos y te digo, culi cagada, porque eres tan torpe. Y luego ya respiro, entra la culpa, que es una culpa también sana, que me ayuda a movilizar esa emoción en realmente poder ir y reparar. Y entonces voy y me acerco a donde tú estás y te digo, Manuela, yo sé, yo no debía apretarte así, hija, pero es que tú también mira cómo volviste el piso y es que además te regaste toda la leche y tú eres una... Eso no es reparación. Allí lo que hice fue culpabilizar o victimizarme. Entonces la reparación viene desde este lugar de no busco culparte, no busco justificarme, realmente tomo 100% de responsabilidad y pido perdón. Entonces, por ejemplo, Manu, regaste la leche y cuando regaste la leche yo perdí el control, hija, y te apreté los brazos fuerte y no te gustó, te dolió, ¿cierto? Ay, lo siento, amor. Perdóname, me equivoqué, no debía apretarte los brazos y nadie tiene por qué apretar tu cuerpo o lastimar tu cuerpo. Perdóname, la próxima vez voy a respirar y te voy a ayudar a limpiar y en este momento vamos a hacer eso. Mira, tomemos un trapito, vamos a limpiar. Te amo. Y muchas familias que nos escuchan dirán, Manuela, ¿yo cómo le voy a pedir perdón? ¿Voy a perder la autoridad? ¿No me voy a volver a respetar? Los abuelos que nos escuchan podrían decir cosas como, ¿desde cuándo los pájaros disparándole a las escopetas? ¿Qué tal ahora le salía de ver a mi nieto es que pidiéndole yo perdón? No, esa es una frase que Total. podemos escuchar y realmente el acto de reparar es reconocernos no como cuidadores perfectos, sino humanos, que cuando se equivocan, y nos vamos a equivocar muchas veces, ponemos primero la relación. Me importas tú como ser humano. Pongo primero la relación antes que cualquier otra cosa. Reconozco cuando cometo errores y me dispongo a sanar esos errores porque no mereces ni el grito, ni la humillación, ni el golpe, ¿sí? Entonces, bueno, Manu, no sé si quieres agregar algo de ese Me tema. queda, me queda súper claro, de hecho te iba a decir cómo lo manejamos cuando nos pasa, pero ya me queda súper claro. Y de hecho tenía esa gran dualidad de alguna vez hice un taller que nos decía no pidan perdón, o sea, reconozcan y cuenten que eso no, que la próxima vez lo vas a hacer distinto o algo así. Pero también yo siempre quedé con ese como dualidad de pensar, pues también pedir perdón es mostrarles la humildad y qué importante que ellos sean capaces de hacerlo más adelante. Entonces, me parece súper lindo, me encanta ese término de reparar y me queda súper claro. Manu, mil gracias. Manu, una pregunta que nos hacen mucho y me gustaría mucho oírla de ti es, ¿a los niños les debemos hablar como niños o les debemos hablar como adultos? Ujú. Manu, yo creo que esa es una pregunta como que hay que revisar desde qué arista la estamos, ¿cierto? Integrando, pero básicamente, si tú me dices, Manu, yo a un adulto le hablo con paciencia, con respeto, nunca gritándole, Ujú. nunca poniéndole etiquetas. O sea, yo nunca te diría, no sé, vamos a suponer que para este podcast habíamos dicho 1 hora y tú entraste un poquito más tarde, pero tú eres una adulta, yo te veo como una par. Entonces yo jamás te diría, Manuela, o sea, de verdad es que eres incumplida.
O sea, es que yo no sé qué más hacer contigo porque eres tan incumplida. O sea, yo al adulto no le hablo desde rótulos, yo no le pongo etiquetas, Total. yo no le grito, yo no le humillo, yo al adulto no lo amenazo. O sea, piensa, mano, que yo no te diría algo así como, oye, Manuela, pues como entraste tarde a grabar el podcast, pues te advierto que yo, la verdad, pues mira, no voy a volverte a hablar en todo el mes. Entonces, no ponemos condiciones, no humillamos, no amenazamos, no ponemos etiquetas, no gritamos, ¿cierto? En cambio, con los niños Ujú. sí hacemos un montón de cosas. Por ejemplo, estamos a punto de irnos del parque y cuando no se quieren ir les decimos, chao, me voy, te quedas solo, adiós, amenaza de abandono. O les decimos cosas como, si no te portas bien, te regalo a otra familia. La amenaza entonces también de abandono. O cosas como, Total. mira, si no estás sonriente y agradable, entonces yo no voy a jugar contigo en toda la tarde. Condicionamos nuestro amor. A ellos también les gritamos todo el tiempo, se nos sale el grito, ponemos etiquetas, todas las etiquetas del mundo, desde, ay, qué desordenada eres, o mira qué torpe regalo, o por qué eres tan grosera, porque eres Claro. tan brusca o llorona. Piensen en las etiquetas que a ustedes les decían de niña o de niños, si nos están escuchando, ¿cierto? Independiente del género. ¿Qué etiquetas les decían en su crianza? Y a veces era, eres demasiado llorona, eres, por ejemplo, yo, desorganizada y dañina. Muchas etiquetas que fueron además marcando y debilitando nuestra autoestima. Entonces, en ese sentido, Manu, debemos hablarle igual que le hablamos a los adultos. Yo te diría sí, con el mismo respeto, con la misma tolerancia, con la misma, sabes, como con la misma asertividad, sin todo esto que he mencionado. Ajá. Por otro lado, desde esta otra arista, y es, claro, ellos son niños y niñas. Entonces, no debemos compartir toda la intimidad del hogar, porque a veces los padres y las madres, sin darse cuenta, le dan una responsabilidad y una carga a los niños que no les corresponde. Es decir, en mi Ujú. relación con otro, contigo, mano, que las dos somos adultas, hay una relación horizontal, porque yo te veo como una par, claramente te respeto, ¿cierto? Te respeto, te honro, y como somos pares, yo puedo compartir mucha información de mi vida íntima, de mi vida, incluso, digamos, si somos amigas de mi vida de pareja, o sea, yo te voy a contar muchas cosas porque somos pares. En cambio, en la relación con los niños y Ujú. niñas hay una relación vertical, donde yo adulto, ¿cierto? En esta relación vertical cuido del niño. El niño no es mi par, el niño no tiene por qué cuidarme a mí, ¿sí entienden? Entonces, en ese sentido, en esa relación vertical, yo sigo tratando al niño con el mismo respeto, lo sigo honrando, todo lo que hablábamos, o sea, le hablo como le hablaría a un Claro. adulto, sí, con la misma consideración, amor y respeto, y a la vez, en esa relación vertical, yo no puedo compartirle absolutamente a todo al niño. Piensen en las familias que nos escuchan y están divorciadas. A veces los Total. niños se vuelven confidentes de la relación y no hay cosa más dañina. Decirle a los niños cosas como, es que mira que tu papá es un sinvergüenza y me dejó y se está con otra. Y estoy hablándole a un niño de 5 años, incluso a un adolescente. Sí, No total. tiene por qué ser así. Entonces, en esa Ujú. medida, yo no puedo olvidarme que yo soy un adulto que cuida del niño. El niño no puede volverse el depositorio de penas, de tristezas. El niño no tiene por qué darle consuelo al adulto. Y en eso siempre tener muy claro nuestro rol. Manuela, ¿quiere decir que si yo estoy de mamá llorando, me tengo que esconder en el baño y llorar escondida? Falso. Claramente vas a Ujú. llorar en la sala, porque ahí también le estás mostrando a tu hijo la tristeza en esta casa es bienvenida, yo no tengo que esconderla. A la vez, mientras yo lloro, mira la diferencia, Manu, a yo llorar enfrente de un niño de 5 años y en caos emocional decirle, mi amor, estoy llorando porque es que yo estoy muy mal, mira, ayúdame, es que cuando tú me das un abrazo, etcétera. Cuando yo vuelco toda la responsabilidad al niño versus, por ejemplo, estoy llorando y en medio del llanto ser capaz de decirle al niño, hijo, estoy llorando y estoy triste, yo estoy a cargo de mi tristeza es mía y yo estoy a cargo. Yo estoy abrazando mi Total. tristeza, yo me estoy cuidando. Es un poco como permitir expresar la emoción y a la vez darle a entender al niño que él no es o ella no es la responsable de la emoción del adulto. Entonces, Ujú. no sé si te queda claro, yo creo que esa respuesta tiene como dos niveles. Sí, Vamos a hablarles sí, como adultos con el mismo respeto y a la vez vamos a siempre recordar que son niños y que en esta relación vertical yo comparto información, comparto mis emociones, pero no los responsabilizo ni comparto más de la cuenta, por decirlo de una manera.
Así es, me queda súper claro. Creo que es muy fácil mirarlo desde esa línea, ¿cierto? Porque no es un par y nunca será un par, pero sí en esa verticalidad, pues ser capaces de saber qué punto, qué palabras, qué cosas se comparten, qué no, siempre con el respeto y con todo esto tan importante, pues de la crianza respetuosa. Me parece súper bien. Bueno, Manu, yo creo que para ir terminando me gustaría cerrar con una pregunta claramente desde lo que también me apasiona y nos gusta aquí, que es la alimentación. Y me gustaría preguntarte, ¿qué relación hay con la alimentación ante la crianza tradicional y ante la crianza de la hora? O sea, porque como ha cambiado la crianza como en todo su concepto total, en la alimentación tú, ¿qué has visto? ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes dar como un tipcito de ahí chévere para cerrar? Divino, mano. Ay, divino, mano. Entonces, mira, vamos a entender que en la crianza hay normas, límites y no negociables. Por ejemplo, si yo voy a la playa con mi hijo y mi hijo tiene 2 años y nos vamos a ir al mar, un no negociable es que se eche bloqueador. Porque yo soy el adulto que responde por el bienestar de ese chiquito, que mi tarea es mantenerlo seguro y por ende si yo no le echo bloqueador, pues va a llegar al mar, se va a insolar y luego va a estar con su piel completamente quemada. Entonces es mi responsabilidad. Total. Manuela, pero es que no se va a querer echar bloqueador. Totalmente, a ningún niño le gusta que le echen bloqueador. A la vez, es mi responsabilidad echarle bloqueador de la manera más amorosa y respetuosa posible, pero asegurándome que le estoy echando. Otro no negociable, lavarse los dientes. Es mi responsabilidad como adulto que ese chiquito se lave los dientes. ¿Cómo lo voy a lograr? A través del juego, del respeto, ¿cierto? Del modelamiento. No lo voy a coger a la fuerza y le voy a abrir la boca a la fuerza, pero tampoco puedo decir, no, pues él decide si se lava los dientes o no, porque ahí voy a tener un grave problema con odontopediatría. Bueno, entonces así en la crianza, que se laven los dientes, que se bañen, que se echen bloqueador, que aprendan normas sociales, que aprendan en lugar de empujar a decir permiso, que aprendan a decir me lo prestas en lugar de arrebatar, que aprendan a comunicar en palabras lo que quieren, por ejemplo, mamá, cárgame en lugar de morder a mamá, que aprendan a decir, o sea, todo lo que implica normas sociales es algo que yo voy enseñando y esos son no negociables, yo tengo que modelar y enseñar y guiar todo el tiempo. Ahora, cuando hablamos de alimentación, Manu, este es el paradigma que cambia radicalmente y es el siguiente. En la crianza tradicional pensaban que la alimentación, que el acto de comer, sobre todo en niños y niñas, era un deber. Era un deber como lo era lavarse los dientes, echarse bloqueador, aprender a usar palabras en lugar de pegar. Pero esto es falso. Ajá. Entonces, comer no es un deber. Comer es una necesidad biológica y entonces en la alimentación, en crianza respetuosa, no hay más, o sea, no hay pauta, sino solamente respetar las necesidades del niño. Y aquí tú me vas a decir, mano, pero qué angustia, o sea, esos chiquitos entonces no van a comer. Y ese es un gran mito que tú como médica también tienes muy claro, y es que el cuerpo es tan sabio, ¿cierto?, que el cuerpo tiene instaurado desde el momento que nacemos un ciclo, que es el ciclo hambre-saciedad, y que está regido por un sentido que se llama el sentido interoceptivo. Imagínate que nosotros tenemos 8 sentidos, no 6, no 5, perdón, tenemos 8 en total, y esos 8 sentidos hay uno interno que se llama el sistema interoceptivo. ¿Qué hace el sistema interoceptivo? Nos dice, oye, tu corazón está latiendo rápido, oye, tu vejiga está llena, oye, tienes hambre. El sentido interoceptivo nos da información de nuestros órganos internos, ¿bien? Literalmente registra sensaciones internas. Entre esas, por ejemplo, ya lo mencioné, tengo hambre. Entonces, todos los niños tienen su sistema interoceptivo con el que vienen completamente cableado y están conectados con su sistema interoceptivo que les dice cuánto comer. Entonces, el acto de alimentación es muy lindo, Manu, porque es un acto cooperativo. El adulto es el que elige el qué compra, o sea, qué le da al niño de comer. Tú eres el que va y merca. A veces me dicen, ay, Manuela, ¿yo qué hago? Es que mi hijo come mucho dulce. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 3 años. Y es que no para de comer dulce. Y yo devuelvo la pregunta y digo, ¿y quién compra el dulce? Pues yo lo compro, pero es que, entonces tú mercas. Total. Tú pones sobre la mesa esos alimentos. Entonces tú eliges el qué, tú eliges el cuándo, porque tú tienes una rutina. Tú eres la persona que sabe, ok, en 2 horas nos vamos al médico, vamos al pediatra, vamos al parque, entonces no vamos a comer en la calle, ¿sí? Tú estableces la rutina. Total. Entonces, mira, el adulto establece, hemos dicho, el qué come, el cuándo come. ¿Cuándo come? Pero el niño es el que establece el cuánto come, ¿ya? Okay. Entonces, aquí esto es la parte compleja,
porque ustedes me van a decir, pero entonces no va a comer nada. Falso. Si yo a un niño, desde la alimentación complementaria, le pongo el plato en punto, le pongo los 5 grupos de alimentos y ofrezco el alimento sin presionar, sin decirles que te lo tienes que comer todo, es que si no me voy a poner triste, es que los niños se mueren de hambre y tú dejándome comida. Si dejo de usar el chantaje y la presión porque entiendo que comer no es un deber, sino una necesidad fisiológica que yo respeto y que simplemente soy observador del cuánto necesita ese cuerpo para comer, entonces yo simplemente ofrezco el alimento. Y si el niño me dice no quiero o me voltea la cara o con su manito aleja el plato y me está dando a entender no quiero más, y le enseño al niño, escucha tu cuerpo, Simón, escucha tu barriguita, pregúntale a tu barriguita, ¿quieres comer? Y Simón de 3 años literalmente se toca la barriguita y dice no, no quiero. Y ahí yo ya le enseñé a Simón a activar su sistema interoceptivo, a escuchar las señales de su cuerpo. Pero ahí, Manu, entonces mira lo que pasa. Yo respeto las señales de Simón, digo, ok, no quiere comer, retiro el plato y aquí viene la parte más difícil. Resistir a la tentación y no darle las galletitas, el yogurcito, el dulcecito, la tortica, la lechita, el relleno. Entonces ahí es donde los adultos dicen, ay, qué pesar, es que Manuel no almorzó nada, pero es que, ¿cómo lo voy a dejar con la barriguita vacía? Vamos a darle un heladito. Bueno, el heladito te lo comes, pues, mi amor, que no es tan grave para que no tengan la barriguita vacía. Cuando yo hago eso y lleno a mi hijo de calorías libres, o puro dulce, o puro carbohidrato, rompo con el ciclo hambre-saciedad. Entonces, mira cómo se ve. Simón, aquí está tu comida. No quiero. Tu cuerpo te está diciendo que estás lleno. Pregúntale a tu pancita. Dile, pancita, ¿tienes hambre? Simón se toca la panza y dice, pancita, ¿hambre? Te mira y dice, no, no quiero. Entonces tú le respondes, tu pancita te dice que estás lleno. Eso que sientes se llama llenura. Puedes decirme, no quiero más, mamá. Simón dice, no quiero más, mamá. Tú retiras el plato y luego le dices, Simón, cuando vuelvas a sentir hambre, escucha tu pancita y aquí va a estar tu comida. Tu pollo, tus champiñones, tus manzanas, tus 5 grupos. Entonces puede ser o el mismo plato, o si de pronto, no sé, tenía pescado y tú dices, no, pues no le voy a dar el pescado 4 horas después, o X, ¿cierto? Entonces ahí lo que hago es que le puedo dar lo que estaba planeado en el menú, algo nutritivo, saludable, ¿cierto? Entonces, Manu, es un poco como respeto el ciclo, pero rompo el viejo paradigma de obligar a los niños a comer. Entonces, comer no es un deber. Así es, qué bonito, Manu, me encanta, además me das un fresquito en el alma porque me validaste algo que nosotros sí hacemos y es que yo guardo el plato para lo que sigue, o sea, de media mañana se come el desayuno que no se comió o el almuerzo de algo que no se comió y finalmente siempre se lo terminan comiendo, entonces creo que sí hay una conexión ahí entre la necesidad biológica y es muy bonito porque eso también les permite a ellos abrirse como cuando el cuerpo come con hambre, incluso le provocan más cosas que además nutren. Entonces es súper valioso porque no necesariamente el dulce y las calorías vacías es más capricho que realmente la necesidad, porque ni siquiera eso les va a generar saciedad. Entonces es muy valioso y eso yo creo pues que les ha permitido, por lo menos en mi experiencia, a mis hijos tener mucha calidad y variedad porque finalmente con hambre pues uno se come lo que hay, delicioso, el champiñón, lo saludable, el pescado, aunque lleve 4 horas, pues con decirte que yo ni se los caliento y se lo terminan comiendo felices porque uno con hambre al final se come todo rico. Total, Manu. Le parece rico y le sabe rico. Total. Qué bonito, Manu. Te agradezco en el alma, qué rico haber compartido este espacio contigo. Muchas gracias por sacarnos tu tiempo, por expresarnos con tanta... Sabes que me gusta mucho la forma como explicas con tantos ejemplos y de manera tan práctica, porque eso nos aterriza mucho las ideas y la información que tenemos, que es creo que una de las informaciones hay, pero cómo la aterrizo aquí a la vida real, a lo práctico. Y bueno, te felicito, Manu, mil y mil gracias de nuevo por haber estado aquí con nosotros y que nos volvamos a encontrar. Manu, gracias por este proyecto tan hermoso, por nutrir no solamente el corazón, sino además el cuerpo. Yo creo que muy alineado a lo que estamos diciendo es también estas opciones cada vez que nutran más, ¿cierto? Que los dejemos de llenar de esas calorías libres o de alimentos que realmente no están aportando como a ese crecimiento del cerebro y demás. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias por este proyecto tan lindo. Además, añadido a eso el podcast de información tan valiosa. Me siento muy honrada de estar acá.
A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes @fullykids. Hasta que nos volvamos a encontrar.